Buenas tardes, mi nombre es Natalie López Delgado, estudio en la Universidad Abierta de Estancia de México en la licenciatura en Promoción y Educación para la Salud. Estoy realizando mi servicio con la ayuda de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos AC. Esta plática pues será enfocada en la tanatología. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Las preguntas detonadoras son las siguientes. ¿Qué es la tanatología? ¿Para qué sirve? ¿Qué personas pueden atenderse con un tanatólogo? ¿Y realmente nos ayuda a tener terapia con un tanatólogo? Bueno, pues vamos a comenzar. Desgraciadamente tuve unos inconvenientes, no pude realizar la presentación como tal, pero pues voy a intentar platicar con ustedes qué es la tanatología y todo este tema que va derivado junto con este proceso. La tanatología pues es un proceso entre la muerte y la muerte misma. Provienen de las ciencias sociales y naturales con las que interactúa para lograr su desarrollo y a su vez pues contar con las bases y elementos idóneos para poder apoyar a las personas que están sufriendo ante alguna pérdida. Puede resultar eficiente para las personas que están viviendo un ciclo de duelo donde la tanatología pues juega un papel fundamental. Está ligada también a los fenómenos de la naturaleza humana, a lo relacionado con el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la desesperanza y muerte, y en general con el duelo por la pérdida de una relación, un ser querido, una pérdida de trabajo, pues no sé, haber roto con alguna amistad, etcétera. Es el proceso de ayudar a las personas a sobrellevar su duelo, permitiendo las mejores condiciones para superarlo y fortalecer su espíritu y pues que todo ello abarca al enfermo, puede abarcar a la persona que tiene alguna enfermedad terminal, enfermo crítico, muerte apropiada y ante la presencia de trastornos mentales, todo aquello que lleva a una pérdida y por ende pues entra en duelo. Es muy difícil pues ver la muerte de cerca con algún familiar o conocido. Cambia la forma de visualizarlo, ya que cuando el enfermo y sus familiares pues entran o más bien se enteran de la posibilidad de la muerte, es muy importante conocer sus reacciones y actitudes ante la circunstancia. Por eso es importante la tanatología. Entonces, pues esto nos va a ayudar para poder entender lo que es la tanatología y pues es el estudio también interdisciplinario del moribundo y de la muerte, especialmente de las medidas para minimizar el sufrimiento físico y psicológico de los enfermos terminales, así como la aprehensión y los sentimientos de culpa y pérdida de los familiares y amigos, al igual que evitar la frustración del personal médico. El objetivo principal pues, es proporcionar calidad de vida al enfermo terminal. Esto, pues, ¿cómo lo podemos hacer? Fomentando el equilibrio entre sus familiares pues, esta persona misma en sus últimos días. Así, pues, como los duelos derivados de las pérdidas que no tienen que ver con la muerte ni con moribundos, una de las finalidades principales es aliviar el dolor de la muerte y la desesperanza que trae consigo. No se trata solamente de dar consejos ni consuelos. Ayuda a bien morir. Esa es una de las frases o metas de la tanatología cuando la muerte de un paciente está cerca, pero no es la finalidad principal. Ayudar a la persona con todos los medios disponibles a morir en plenitud de conciencia, pues es decir, con dignidad, con total aceptación desde un principio que se sabe la realidad de la enfermedad y en paz interna total, reconciliada con su propia biografía. Ayudar a quienes se enfrentan de manera cotidiana al sufrimiento psicológico, el dolor físico, que entra a la muerte, en especial a médicos y enfermeras, así como los demás integrantes del equipo de salud, psicólogos, trabajadoras sociales, incluyendo al personal de limpieza que pues en muchas ocasiones llegan a establecer un contacto significativo con el paciente y con los familiares. También ayudar pues a las personas que han vivido un proceso de duelo a cerrar ciclos de manera satisfactoria,
fortalecidas y empoderadas con un entendimiento más lúcido del desarrollo de su conciencia y un conocimiento superior de su propio ser, de la persona, con mayor paz y armonía. Ayudar también a trabajar todo tipo de pérdidas y los diferentes tipos de duelos que pues nos acompañan a lo largo de la vida, detectando tanto los duelos manifiestos como los duelos latentes u ocultos. Ayudar a vivir con limitaciones y a entender el dolor como un elemento de reacción del cuerpo y del ser humano ante la enfermedad. El enfermo pues hace expectativas sobre la respuesta de los seres queridos ante su dolor, los cuales pues no expresa. El enfermo pues se pone a pensar en el sufrimiento, el dolor que les va a dejar, le va a dejar, perdón, la pérdida de esa persona a sus familiares y pues no expresa y en consecuencia no son cumplidas, lo que genera pues tensión y falta de armonía en el entorno familiar. Disminuye la movilidad también en consecuencia a las actividades personales y el placer que éstas proporcionan. Se merma la confianza y la autoestima que forman el autoconcepto de la persona y su proyecto de vida, lo que da origen o aumenta la depresión y pues conduce a una actitud agresiva, pasiva o activa. Se podría decir también que se tiene que llevar al paciente a una muerte adecuada. ¿Qué es esto? Pues mismas que se puede definir como ausencia de sufrimiento. Trae con ello el alivio de los conflictos, ejercicios de opciones y oportunidades para el enfermo, creencia del enfermo en oportunidad, consumación en la medida de lo posible de los deseos predominantes y de los infinitos o instintivos de los enfermos, comprensión del enfermo de las limitaciones físicas que sufre, también disminuir el sufrimiento, aceptar que la vida es un ciclo y estar en paz con uno mismo. La tanatóloga Pauline Fernández comenta que un duelo normal dura de 6 meses a 2 años. Si después de este tiempo pues aún hay ausencia de sentimientos negativos, es un duelo complicado. En el Hospital de Oncología siglo XXI, desde hace 6 años, se brinda ayuda en la superación del duelo por un año y se atienden a 600 personas como tanto pacientes como familiares. En hospitales de segundo y tercer nivel también se cuenta con ayuda tanatológica para enfermos con enfermedades crónicas. El tanatólogo debe de ser empático, cálido y confiable para poder brindar el apoyo. El llamado índice de calidad de muerte clasifica a los países estudiados o desarrollados de acuerdo a su provisión de cuidados paliativos, que esto quiere decir que tiene mucho contacto, o mejor dicho, que se adentra más a darle la importancia a las personas que necesitan un tanatólogo para poder sobrellevar un duelo o alguna enfermedad terminal que haya sido diagnosticada, así como acceso a tratamientos analgésicos, políticas y fondos públicos para enfermos terminales y pues percepciones individuales y comunitarias de la muerte. El duelo pues es un proceso que se vive en cada persona con la pérdida de un ser querido y depende pues del duelo la intensividad o la intensidad con la que se vive ya que pues depende del sexo, la edad, el vínculo afectivo, la fortaleza emocional y espiritual y la cultura de cada persona. Esto pues es importante que se tome en cuenta porque pues no todos somos iguales ni vemos de la misma manera un tema. Su finalidad es que se puede tener un proceso para llevar a cabo la pérdida y así recuperarse saludablemente en un periodo no muy largo para las personas de poder seguir su vida y no transcurrir de un duelo normal a un duelo patológico, que es cuando se reacciona con sentimientos y emociones desproporcionados al perder a un ser querido. Existen varios tipos y fases de duelo, que lo veremos a continuación. Estos pues nos van a ayudar a poder dar herramientas para que podamos darle a las personas esa confianza y poder salir adelante. Como promotores de la salud debemos de tener conocimiento de todo este tema para poder realizar nuestro trabajo con calidad. Ante el duelo, pues se debe identificar que no se complique primeramente, ya que la persona cuando se encuentra desbordada
recurre a conductas desadaptativas, o permanece en el duelo sin avanzar el proceso hasta su solución. Los 4 tipos de duelo son los siguientes: el duelo desautorizado, que experimenta la pérdida que no puede ser reconocida o expresada ante la sociedad, como las relaciones de exparejas, amantes, relaciones homosexuales o pérdidas de aborto, esterilidad, enfermedades mentales, abusos, etc. Otro tipo de duelo es el duelo traumático. Este incluye un conjunto de síntomas como búsqueda, añoranza por el difunto, soledad excesiva, pensamientos intrusivos respecto al difunto, confusión e incredulidad, pérdida de seguridad y de confianza, trastornos del sueño y baja autoestima, depresión y ansiedad, que puede llegar a presentar afecciones como el cáncer, abuso del alcohol y tabaco, pensamientos suicidas y trastornos cardíacos, que esto ya sería muchísimo, muy complicado. El duelo complicado puede llevar a la muerte súbita y no anticipada. También el duelo enmascarado, que puede llegar a desarrollar síntomas similares a los que se experimentan en la persona querida fallecida. Las fases del duelo, depende del tipo de personalidad de cada uno que esté viviendo el proceso de duelo, la fase en que se va a colocar. Lo más importante es que se pida ayuda desde el inicio, porque puede volverse patológico. Esto es más complicado. La doctora Elizabeth Kubler-Ross propone que la elaboración del duelo queda en 5 etapas. Es la negación y aislamiento, ira, regateo, depresión y aceptación. En México, el doctor Alfonso Reyes Zuviría tiene una visión distinta a la de doctora Kubler-Ross, ya que lo caracteriza como la religiosidad y el apego a la familia. Se sabe que la religiosidad hace que se alcance la aceptación mediante la fe. Entonces puede presentar ante la pérdida de un ser querido o algo muy significativo en su vida: la depresión, la decepción amorosa, la ira y la aceptación. En ocasiones diferentes a la muerte de un ser querido, se puede presentar un duelo como son la enfermedad incurable o terminal, el divorcio, la pérdida de trabajo, la ruina económica, decepciones amorosas, como ya lo habíamos dicho, prisión o fracaso profesional, entre otros. Es muy importante que los tanatólogos o la persona que ayudará a las personas con el duelo se acerquen para que ayuden a lograr la aceptación y orientar a la familia a vivir un proceso de duelo lo más saludable posible y en el menor tiempo. Si hubiese sido la pérdida de un ser querido, el duelo puede presentarse también de manera física, social, psicológica. Por ello, la importancia del apoyo y fortalecimiento de los amigos y familiares, pero sobre todo poder estar alerta y se evite un duelo patológico. Puede presentarse una serie de conflictos en la salud mental de la persona que está viviendo un duelo, ya que puede llegar a sentir que perdió su salud física, lo que puede llevarlo a sentir un rechazo con otros sentimientos como agresión, frustración, coraje, culpa por perder la salud ante esta situación. El ser humano está siempre en un constante cambio que experimentará ante cualquier diagnóstico y apoyar en el proceso de adaptación a su vida nueva. Pero primero, se tendría que elaborar un duelo en relación de lo que ha perdido con la enfermedad. Esto implica atravesar las diferentes fases emocionales que generan la pérdida de la salud. Después de haber vivido las fases de las emociones, es cuando la persona concientiza la enfermedad e inicia con la búsqueda de apoyo para una estabilidad emocional y física. Es cuando se dice que hay una aceptación de la enfermedad. Es importante construir resiliencia, que esto se entiende como la capacidad humana de asumir la flexibilidad a situaciones límite y sobreponerse a ellas. La pérdida de algún ser querido es la experiencia que más dolor psicológico produce. Sin embargo, dentro de esta clase de experiencias dolorosas existen matices, formas diferentes de vivir el duelo, tanto en lo emocional como en lo cognitivo.
Esta idea en la que se desarrolló la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross en su teoría de las 5 etapas del duelo, pues es la siguiente. Es la etapa 1 de la negación. El hecho de negar la realidad de que alguien ya no está con nosotros porque ha muerto, permite amortiguar el golpe y aplazar pues parte del dolor que nos produce esta noticia. Aunque parezca una opción poco realista, pues tiene su utilidad para nuestro organismo, ya que ayuda a que el cambio de estado de ánimo no sea tan brusco que nos dañe. En otros casos, la negación es explícita y se niega de manera directa la posibilidad de que haya pues producido la muerte. La negación no puede ser sostenida de manera indefinida porque choca con la realidad que pues aún no ha llegado a aceptarse del todo. La siguiente etapa es la etapa de la ira, que es la rabia y resentimiento que aparecen en esta etapa por la frustración que produce saber que se ha producido la muerte y que no se puede hacer nada para arreglar o revertir la situación. El duelo produce una tristeza profunda que sabemos que no puede ser aliviada actuando sobre su causa, porque la muerte pues no es reversible. Además, la muerte es percibida como el resultado de una decisión y por eso se busca pues culpables. La siguiente etapa es la etapa de negociación. Aquí se interactúa a crear una ficción que permita ver la muerte como una posibilidad que estamos en posición de impedir que ocurra. De algún modo, ofrece la fantasía de estar en control de la situación. En la negociación, pues puede producirse antes de que se produzca la muerte o después de esta. Fantaseamos con la idea de revertir el proceso y buscamos estrategias para hacer eso que sea posible. Por ejemplo, es frecuente pues intentar negociar con entidades divinas o sobrenaturales, hacer que la muerte no produzca pues a cambio de cambiar el estilo de vida o reformarse. La siguiente etapa pues es la etapa de la depresión, que pues no es en la etapa de la depresión no es en sí el tipo de depresión que se considera como el trastorno mental, no es lo mismo en esta etapa de duelo, sino un conjunto de síntomas similares. Pues dejamos de fantasear con realidades paralelas y volvemos al presente con una profunda sensación de vacío, porque pues el ser querido ya no está aquí, ya no está presente con nosotros. Aquí aparece una fuerte tristeza que no se puede mitigar mediante excusas ni mediante imaginación y que nos lleva a entrar en una crisis existencial. Al considerar la irreversibilidad de la muerte y la falta de incentivos para seguir viviendo en una realidad en la que el ser querido no está. Es decir, que no solo hay que aprender a aceptar que la persona se ha ido, sino que además hay que empezar a vivir en una realidad que está definida por esta ausencia. En esta etapa es normal que nos aislemos más y que nos notemos más cansados, incapaces de concebir la idea de que vayamos a salir de ese estado de tristeza y melancolía. La siguiente etapa es la etapa de aceptación, que es el momento en el que se acepta la muerte del ser querido, cuando se aprende a seguir viviendo en un mundo en el que ya no está. Y se acepta que este sentimiento de superación está bien. En parte, esta fase se da porque la huella que el dolor emocional del duelo se va extinguiendo con el tiempo. Pero pues también es necesario reorganizar activamente las propias ideas que conforman nuestro esquema mental. No es una etapa feliz en contraposición al resto de las etapas del duelo, sino que al principio se caracteriza más bien por la falta de sentimientos intensos y por el cansancio. Poco a poco va volviendo la capacidad de experimentar alegría y placer, y a partir de esta situación, pues las cosas suelen ser volver a la realidad o a la normalidad. Un ciclo para sentirse mejor. Tal y como hemos visto, el duelo pues puede adoptar muchas formas, haciendo que el sentimiento de pérdida se vaya transformando a medida que va madurando nuestra manera de experimentar esta vivencia. La clave está en el modo en el que aprendemos a convivir con la idea de que aquello que amábamos ya no volverá a estar presente.
ya fuese con una persona, un objeto o una parte de nuestro propio cuerpo. Para superar estas pérdidas que en un inicio suelen ser sentidas a través de una sensación de desesperanza y desasosiego, hay que llegar a asumir que a partir de ese momento nos toca vivir en un mundo distinto, uno en el que aquello que añoramos ya no está. Eventualmente es posible reconciliarse con esta realidad y seguir hacia adelante manteniendo una salud mental equilibrada y sana, ya sea habiendo recurrido a psicoterapia o sin haberlo hecho. En caso de que no haya pues hecho falta prácticamente ningún hecho es lo suficientemente terrible como para que no podamos superarlo de un modo u otro. Esforzándonos e invirtiendo tiempo en ello, la evidencia empírica pues muestra que en la gran mayoría de los casos se da una recuperación anímica tras eventos intensamente dolorosos como la muerte de un ser querido. Las conclusiones pues a las que llegamos con este tema es que pues como pudimos ver, se trata del duelo, que es un proceso por el que pasan las personas al perder a un ser querido por su muerte o por enfermedad cuando se pierde también, perdón, una relación sentimental, un trabajo, un divorcio, etcétera. Se pueden pasar por una serie de procesos que si no se tratan a tiempo puede caer en un duelo patológico, en el que las personas pueden llegar a enfermarse y pues es de suma importancia tratar con un especialista en tanatología para poder tener las herramientas y sobrellevar la situación. Como promotores de la salud es muy importante saber estos temas para poder apoyar a las personas con las que vamos a tratar a lo largo de nuestra vida laboral. Pero pues sobre todo saber cómo apoyarlas y las palabras que necesitan escuchar, así como la realidad, aunque sea muy cruda. Esto es pues todo por el momento. Espero que les haya servido mucho. Discúlpenme que no pude hacer la presentación con fotografías y con toda la explicación. La verdad es que no me dio tiempo, pero espero verlos muy pronto. La siguiente semana ya les voy a subir otro video y así vamos a estar de nuevo con el servicio para que puedan pues apoyarme y apoyar a la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.